En este vídeo, para OS Ticket versiones 1.11 y superiores, aprenderemos cómo filtrar las peticiones para darles un tratamiento semiautomático y que se conviertan en tickets de acuerdo a unas reglas predefinidas. Es lo que se llama gestión de filtros de entrada. Inicialmente vamos al login y entramos como administradores. Seguidamente nos dirigimos arriba a la derecha al panel de administrador, damos un clic y en las pestañas superiores vamos al elemento Administrar Filters. Entramos y estamos en el apartado de filtros de tickets. Vamos hacia el botón Añadir nuevo filtro, le damos un clic y ya está, tenemos una nueva ficha de filtro. Los apartados son los siguientes. Aquí colocaríamos un nombre, el que hace referencia al tipo de filtro, el orden de ejecución, es decir, cuándo se ejecutará este filtro respecto a otros filtros, si está activo o si está deshabilitado, esto también lo podríamos hacer desde fuera, el canal de destino, es decir, desde dónde viene esta petición, desde cualquier sitio o desde los formularios web, es decir, desde nuestra página pública de atención al cliente, llamadas a la API o emails que nos envían a una dirección de correo electrónico. Debajo existen los filtros de reglas. Una regla, un criterio, una definición y luego las acciones que tienen lugar. Vamos a ver unos ejemplos. Empezamos. Vamos a establecer un filtro para rechazar tickets que provengan de emails que no nos interesan. Decimos que esta regla se ejecuta en primer lugar, que una vez ejecutada no se ejecute más, que está activa y que proviene de un email que nos han enviado. Bien, aquí desplegamos las opciones y decimos que si proviene de un email que contiene el dominio, por ejemplo, example.com, y si contiene este dominio es probable que el ticket sea una broma o una prueba, diremos que rechazamos el ticket. Añadimos el filtro y ya está, habilitado. Vamos a verlo. Está aquí, estado activo, se ejecuta en primer lugar, tiene una sola regla y proviene de emails. Aquí podríamos, si quisiésemos, deshabilitarlo. Con el botón más, deshabilitamos el filtro o, seleccionándolo, lo volvemos a habilitar. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pulsar sobre Añadir nuevo filtro. En este caso, será un filtro que lo que hará será recoger de los formularios las peticiones de clientes conocidos que rellenen el formulario de contacto en el sitio web, es decir, aquí, en nuestra página de atención al cliente. Cuando abran un nuevo ticket, esto es un formulario. El sistema también, en primer lugar, va a ejecutar esta regla. Dejará de ejecutarlo una vez se haya comprobado. El filtro estará activo
viene de 2 formularios y decimos cuando el email del usuario contenga el dominio de una de nuestras empresas clientes, por ejemplo, estableceremos el ticket como abierto le daremos alta prioridad a la acción y lo asignaremos automáticamente a los agentes del departamento de ventas. Y ya está. Tenemos ya un segundo filtro activado. Vamos a ver otro ejemplo. Ya para finalizar, añadimos un nuevo filtro. Le damos un nombre significativo, por ejemplo, presupuestos. También que se ejecute en primer lugar, que deje de ejecutarse una vez se ha resuelto, que esté activo y que venga de cualquier canal, de emails, de formularios, etc. Y en este caso vamos a intentar recoger la información, darle prioridad a la información que en el título del email o del mensaje que llega vía formulario aparezca la palabra presupuesto. Decimos que cuando en el resumen de la petición exista la palabra en minúsculas presupuesto y al mismo tiempo, porque cualquiera coincide, o contenga presupuesto con la primera inicial mayúscula o contenga la palabra presupuesto todo con mayúsculas, estableceremos el departamento de ventas para el ticket. Le daremos al ticket una prioridad muy alta y dejaremos que el ticket esté abierto. Y ya está. Ya hemos creado unos cuantos ejemplos de filtros que nos permiten preconfigurar la asignación de tickets antes de que lleguen a nosotros. Es muy fácil.